Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la cuarta semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo desde 6 hasta 12. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: no tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después les vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una culebra. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se las piden? Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Este texto es un resumen de pequeños consejos que el Señor Jesús da a los suyos. Recordamos que estamos dentro del gran discurso de la montaña, discurso en el cual Jesús traza la fisionomía del discípulo y de la comunidad en su conjunto, primariamente empezando con la bienaventuranza, luego reinterpretando la enseñanza de Moisés, la Torá, la ley, y llega al punto de ordenar a los suyos que sean tan diferentes de los demás que no tienen que juzgar a nadie. El juicio le pertenece solamente a Dios. Eso pero no significa ser ingenuo. Por eso Jesús pone bien en claro que una cosa es no juzgar, otra ser ingenuo. Es decir, que cuando nos encontramos con una persona mala, no es que uno puede confiar en ella arriesgando, pensando, no, yo tengo que pensar que todo el mundo es bueno. Hay gente mala en este mundo. En este mundo hay el mal. Entonces hay que ser prudente. Así como el perdón no se puede confundir con la impunidad, con la falta de justicia, igual el no juzgar no puede confundirse con la ingenuidad de uno que siempre se pone en peligro precisamente porque no sabe discernir las obras de los demás. Secundariamente, Jesús dice a los suyos, una vez más, que en el Padre tienen que tener una confianza total. Es maravillosa esta reflexión que hace el Señor Jesús. Llega al punto de razonar, como se dice, a fortiori, es decir, casi por empuje, en el sentido que os dice, si ustedes a un hijo que le pide un pan no le darán una culebra, o se le pide pescado no le darán un pan, no le darán una piedra, o se le pide pescado no le darán una culebra. Imagínense si ustedes que son malos a sus hijos le tratan bien, imagínense cuánto más el Padre Celestial que es bueno. Jesús no quiere decir que todos somos malos, pero Jesús quiere decir, esto es la reflexión a fortiori, que sí, nosotros logramos ser egoístas, logramos ser malos. En cambio Dios no logra ser malo, Dios no puede ser malo, Dios es el bien absoluto. Por esa razón dice, si incluso ustedes que pueden hacer el mal tratan bien a sus hijos, cuánto más tienen que pensar que el Padre le va a tratar bien a ustedes. Cuidado que Jesús habla con muchísima razón, porque a veces los humanos desconfiamos en Dios. Por ejemplo, cuando uno tiene que rezar, hágase tu voluntad, hay gente que tiene miedo, que piensa saber Dios luego que me va a pedir, que me va a mandar. Esa es falta de fe, falta de confianza. Esto tiene sus raíces
en una equivocada idea de Dios, una idea pagana de Dios, una idea que no tiene nada que ver con la idea de Dios que Jesús quiso revelarnos. Para Jesús, el Padre es un Dios a sentido único, es amor, es cura. Por eso dice, no tengan miedo, no tengan duda e impedir, claro, no toda la cosa tonta de todos los días, sino que la cosa importante de la vida, no tengan duda en pedirla. ¿Por qué? Porque el Padre seguramente se la dará. Y correspondentemente, uno que se siente tratado también por el Padre, que tiene que ser tratar igualmente bien a los demás. Jesús aquí repropone la regla de oro que está presente en muchas religiones, a veces en negativo, otra vez en positivo, y dice, traten a los demás como quieren que los demás lo traten. Cuidado que no dice, esto hay que subrayarlo, traten a los demás como los demás tratan a ustedes. No, no. Dice cómo quieren que los demás los traten. Así que si uno quiere que los demás lo traten bien, tiene que tratar bien a los demás a prescindir de cómo los demás lo están tratando. Y termina diciendo que precisamente en esto consiste la ley y los profetas. Todo el discurso de la montaña es una gran interpretación de la ley. Los fariseos pasaban mucho tiempo cavillando, discutiendo sobre cada versículo, cada palabra, significa esto, significa el otro. Entonces, para estar seguro que hemos bien interpretado, Jesús dice no, la cosa no es tan complicada. Tener confianza total en Dios y tratar bien a los demás, esto es precisamente el sentido de la ley y de los profetas. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y poniendo en práctica precisamente estos consejos del Señor Jesús, primariamente la confianza en Dios. Tal vez hoy vamos un poquito cargado de algunas preocupaciones. Bueno, ponémoslas ante Dios y tratando siempre de esforzarnos para tratar bien a los demás, como esperamos que ellos nos traten a nosotros, seguimos viviendo en paz.